Vamos a empezar con la primera clase, que es el manejo farmacológico de la hemorragia obstétrica. Bien, para comentarles que no tengo ningún conflicto de intereses con respecto a la charla del día de hoy. Lo que debemos ya de saber todos, ya como ginecólogos o como médicos residentes de ginecología, es que ya está demostrado pues que el manejo activo del tercer periodo del parto es el manejo estándar, es el gol estándar actualmente para lo que es evidentemente parto vaginal, ¿no? Ya está demostrado, tenemos innumerables estudios, tenemos ensayos clínicos controlados en los cuales ya se demuestra el beneficio de esas tres acciones, ¿no? El clampaje y el corte del cordón. Evidentemente un clampaje tardío es mucho más beneficioso para el recién nacido, pero no siempre quizá es la norma, ¿no? Recuerden que una de las contraindicaciones para hacer el clampaje tardío del cordón es justamente la hemorragia, ¿no? Si usted nota que la hemorragia es incoerciva, es demasiada, entonces está indicado no realizar el clampaje tardío y simplemente hacer el clampaje precoz. Pero en la gran mayoría de los casos se puede hacer un clampaje y un corte tardío de cordón umbilical. La segunda actividad que también está demostrada es la tracción controlada del cordón umbilical para poder extraer la placenta. Sin embargo, ya también se tiene evidencia que actualmente pues esto debe estar limitado solamente a proveedores que tengan cierta habilidad, es decir, profesionales de salud. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en los cuales pues en países donde no se cuenta con personal de salud capacitado, se tienen pues a parteras o personal de la comunidad que sirve como partero, y estos son los que atienden los partos. Y si no tienen un entrenamiento adecuado, pues pueden hacer un mal uso de esta tracción y con todas las consecuencias que ustedes conocen, como en la cabeza, pues la inversión uterina, que es una emergencia obstétrica que sin sala de operaciones probablemente no pueda ser resuelta del todo. Y finalmente, y lo más importante de todo el manejo activo, es el uso de un agente uterotónico, ¿no? Ya está demostrado que de los tres componentes del manejo activo del tercer periodo del parto, el más importante es el uso de un agente uterotónico. ¿Qué quiere decir esto? Que inclusive la extracción de la placenta puede estar dada únicamente por este agente y sin necesidad inclusive de tracción. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto, no? Que los uterotónicos son clave pues, durante el manejo de las hemorragias obstétricas y durante pues el tercer periodo del parto, ya sea en el parto vaginal, ¿no? Como también en la cesárea. Pero la pregunta del millón es, ¿no? ¿Cuál es la dosis, ¿no? de oxitocina que se debe de usar? Entonces ahí viene pues bastante el tema esto de la diversidad de información, ¿no? Las distintas guías en realidad tienen pues distintas dosis e inclusive distintas rutas, ¿no? Generalmente puede ser endovenoso, puede ser intramuscular, eso no hay ningún problema, pero no se ponen de acuerdo en unificar criterios y en poner cuál es la dosis correcta. Y en realidad no existe una dosis correcta, ¿no? La dosis correcta va a depender de cada situación, va a depender de cada paciente, ¿no? Como estábamos conversando ayer con los doctores, ¿no? Y que creo que es un consenso en todos, es saber pues que el manejo de la hemorragia obstétrica probablemente no es un manual de cocina, ¿no? Y igual con patologías tan diversas como el espectro de arquetismo placentario, ¿no? No existe una fórmula única o completa que nos pueda garantizar pues el éxito siempre de todas las condiciones. Entonces uno tiene que adecuarse a cada una de las posiciones, y es por eso pues que vamos a hablar ahora sobre la farmacología de estos medicamentos que ustedes conocen en el día a día y que de repente simplemente nos hemos acostumbrado a usarlos y no a preguntarnos cuál es lo mejor para cada paciente. Entonces vamos a empezar con la oxitocina. Como ustedes recordarán, pues la oxitocina es una proteína con 9 aminoácidos. En realidad, una de las características más importantes de la configuración química es este enlace disulfuro, ¿no? Que tienen estos dos aminoácidos de cisteína, que le dan la característica principal de plegamiento de la molécula, que hace pues que la oxitocina verdaderamente sea una molécula única, y que lo más importante de esto es que la oxitocina necesita de un receptor de oxitocina para funcionar. Entonces acá vienen dos preguntas importantes. ¿Dónde están localizados los receptores de oxitocina? ¿Y en qué momento del embarazo es donde más aparece? Lo que se sabe es
que a partir de la semana 13 ya hay evidencia de un aumento en la producción de receptores de oxitocina, ¿no? De codificación de las proteínas que son los receptores de oxitocina. Esto quiere decir pues que probablemente en embarazos por debajo de la semana 13 el uso de oxitocina sea irrelevante en realidad, ¿no? Porque uno puede colocar oxitocina a la paciente, pero si no tiene el receptor nunca va a funcionar ese miocito. Y lo otro que es fundamental es saber dónde existe la mayor cantidad de receptores de oxitocina. Los receptores están más en la parte del fondo uterino y están en menor cantidad en la parte del segmento, en la parte del cervix. Entonces por ahí nada más podemos ir ya detectando el tema de hemorragia, por ejemplo, en la parte del segmento, en la parte cervical, en la cual pues el uso de oxitóxicos probablemente no sea la mejor intervención. Entonces probablemente uno tenga que optar por estrategias quirúrgicas que sí van a controlar el sangrado. Entonces son detalles muy importantes que a veces no nos podemos a pensar, pero si tenemos las cosas claras podemos optar por la siguiente maniobra, que es la más adecuada. Entonces recordemos, la oxitocina necesita pues a su receptor para poder ocasionar la contracción. Y si ustedes recuerdan, los receptores de oxitocina pues están en la membrana de los miocitos y son dependientes de proteína G. Al ser dependiente de proteína G, básicamente tiene pues dos funciones bien establecidas. Lo primero es que van a abrir los canales dependientes de calcio para que el calcio extracelular ingrese hacia el citoplasma. Y lo segundo va a ser la producción de inositol trifosfato, que lo que va a hacer también es liberar el calcio que está dentro del citoplasma, ¿no? Entonces la función básica de los receptores de oxitocina es activar toda la cadena de proteína G para poder aumentar la producción de calcio dentro del miocito. ¿Y esto para qué? Para poder lograr la contracción del mismo. Ya hay estudios en los cuales se sabe pues que hasta hay 3 tipos distintos de receptores de oxitocina y estos dependen pues de la proteína G que está debajo de ellos y van a hacer distintas reacciones a nivel molecular, que evidentemente la gran mayoría van a recaer pues en el aumento de concentración de calcio a nivel citoplasmático, pero existe ya evidencia de que el receptor de oxitocina desencadena toda una cadena de información en la cual pues se va a ver efectos tróficos, va a haber un aumento de diversas proteínas, va a haber un aumento de lo que son las prostaglandinas y por consiguiente vamos a tener pues mayor excitación de las fibras musculares. Y si por si fuera poco, no solamente el útero tiene receptores de oxitocina, sino también diversos órganos, que bueno, en realidad no es motivo de la charla del día de hoy. Entonces la pregunta que siempre se le hace generalmente a los residentes, ¿no? Es ¿cuándo es el inicio de acción del medicamento, ¿no? Y lo que se tiene que saber es que lo que está escrito es, si usted usa oxitocina a nivel endovenoso, el inicio de acción es prácticamente inmediato. Esto puede ser pues en términos cuantificativos entre 7 a 10 segundos, ¿no? Pero si usted utiliza una oxitocina de vía intramuscular, el efecto lo va a ver más o menos entre 3 a 7 minutos, ¿no? Entonces son detalles muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para poder elegir el momento y la vía de uso de este medicamento. De ahí lo más frecuente y lo que uno lee en los libros, pues, es este tema del tiempo de vida media. Es decir, si usted coloca la oxitocina, más o menos va a ver pues que el tiempo de vida media de la oxitocina es de 3 a 4 minutos, ¿no? Entonces acá hay dos temas muy importantes, ¿no? Si usted tiene una hemorragia obstétrica y está con el tema del tiempo y le ha colocado una dosis de oxitocina, entonces probablemente solamente tenga entre 3 a 4 minutos para que esa dosis sirva. Pero lo que no te dicen los libros es lo siguiente, ¿no? Este tiempo de vida media de 3 a 4 minutos es solamente para las pacientes que están con la oxitocina en bolo, o también sirve para los que están en infusión. Y lo que sabemos, ya pues por estudios de fisiología, lamentablemente estos estudios han sido hechos en varones ya hace pues casi 40 años, pero son muy importantes porque ya demuestran que la infusión constante de oxitocina, más o menos pues a una velocidad de 132 miliunidades por minuto, tiene un pico generalmente entre los 15 a 30 minutos luego de la infusión, ¿no? De iniciar la infusión. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Y ojo, cuando usted aumenta la dosis de infusión de oxitocina a medida del tiempo, esta es
dosis dependiente, es decir, va a ir subiendo la concentración plasmática de oxitocina a medida que más aumente la oxitocina. Sin embargo, tiene un tope, ¿no? Recordemos que tiene un tope. ¿Y esto por qué? Por el mismo concepto que habíamos mencionado antes, que la oxitocina para trabajar necesita de un receptor. Si usted colma todos los receptores, por más oxitocina que usted administre, el efecto va a ser el mismo. Entonces ese es un punto número uno que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, si usted solamente utiliza un uterotónico y está con una hemorragia, necesita usted hacer algo más. Ese algo más puede ser alguna maniobra, ese algo más puede ser algún otro uterotónico que trabaje de manera distinta. Esas opciones son las que usted tiene. Por lo tanto, cuando usted y cuando le pregunten, ¿no?, cuál es el tiempo de vida media de la oxitocina, lo que usted debe responder pues es que depende, ¿no? Si usted lo utiliza en bolo, más o menos tiene un tiempo de vida media de casi 3 minutos. Pero si usted lo utiliza de manera continua en infusión, más o menos el tiempo de vida media de la oxitocina bordea los 10 minutos, ¿no? Y esto es en base a estudios que ya se hicieron hace 30, 40 años. Entonces, ¿qué es lo mejor? Probablemente lo mejor, y lo que casi todos hacemos de manera rutinaria, es esto, ¿no? Es utilizar la oxitocina en bolo y luego continuar con una infusión de la misma. ¿Y por qué? Básicamente por eso. Porque logrando esta combinación tenemos un mayor tiempo de vida media de la molécula, por lo tanto garantizaremos pues que las contracciones estén presentes, disminuyendo la posibilidad de hemorragia obstétrica. Recordemos que la oxitocina, si bien es cierto, es una molécula que lo usamos día a día, nosotros lo manejamos por milunidades. ¿Y eso por qué? Porque es probable que tengan efectos adversos. Y en la cabeza los efectos adversos están relacionados primero en la dosis y segundo en el tipo de administración. Por eso que los anestesiólogos a veces tienen miedo de utilizar la oxitocina. ¿Por qué? Porque dosis de oxitocina en bolo pueden causar hipotensión, pueden causar taquicardia, pueden causar inclusive isquemia miocárdica. Entonces vamos a ver más adelante quizás los protocolos en los cuales se utilizan dosis pequeñas de la molécula, pero con efectos muy similares, ¿no? Entonces recuerden que los efectos adversos dependen pues de la dosis, como habíamos conversado, de la velocidad y de la vía que usted administra, ¿no? ¿Qué es lo que utilizamos generalmente en casi todos los hospitales del Perú, ¿no? Siempre a postparto utilizamos una solución de 3 ampollas, ¿no?, diluida en 1 litro, y generalmente lo colocamos a 30 gotas por minuto, ¿no? Esto de aquí pues nos va a dar básicamente un flujo de oxitocina de 45 miliunidades por minuto. Que eso es importante que ustedes lo sepan, porque más adelante vamos a comparar de repente algunos estudios en los cuales se utilizan dosis más elevadas y vamos a ver de repente resultados que les puede llamar la atención. Lo primero que quiero mostrarles es, si bien es cierto, aparentemente desde el punto de vista farmacológico lo mejor es utilizar un bolo con la infusión. Sin embargo, vamos a ver pues si esto se presta a la realidad, ¿no? Porque recuerden que la parte de la investigación científica tiene una parte, si bien es cierta, molecular, una parte preclínica, pero esto hay que llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, de verdad todos los conceptos que estamos dando funcionan o no funcionan. Y en este estudio clínico autorizado, en el cual se comparó pues el uso de bolo de oxitocina solamente con versus bolo más infusión, y ojo que la infusión era de más o menos 40 unidades en 500 mililitros, que es una infusión más o menos que me da 150 miliunidades por minuto, ojo, que son básicamente 3 veces más de lo que nosotros utilizamos de manera rutinaria. Ojo, mucho cuidado acá con esto. Y cuando uno hace esta comparación en ese estudio, se vio pues que para el outcome de hemorragia obstétrica mayor, el grupo de pacientes que fue solamente con bolo tuvo más o menos 15.7% del evento de hemorragia obstétrica, y cuando usted tiene bolo más la infusión tiene más o menos 16% del evento que es la hemorragia obstétrica mayor. Pero si ustedes se dan cuenta, pues los porcentajes son prácticamente iguales, ¿no? Eso quiere decir pues que no existe diferencia significativa entre el outcome de hemorragia obstétrica si usted utiliza solamente un bolo o solamente la infusión, ¿eh? Y eso que es una infusión bien alta, ¿eh? Es 3 veces más de lo que nosotros utilizamos. Y si usted cambia el outcome a necesidad de uso de otro uterotónico, va a ver pues que el grupo que solamente utilizó el bolo de oxitocina
necesitó hasta en un 18% de veces otro uterotónico, mientras que el grupo que utilizó evidentemente la infusión no necesitó otro uterotónico. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la adición de una infusión de oxitocina, ¿no?, en una cesárea electiva reduce significativamente la necesidad de un agente uterotónico adicional, aunque esto no te va a solucionar las tasas de hemorragia obstétrica mayor. Entonces, si usted quiere estar tranquilo y quiere de repente, luego de su cesárea, estar descansando y quiere estar más o menos estable, generalmente va a repetir siempre lo mismo, ¿no?, que es utilizar un bol y luego colocar la oxitocina en infusión. Y esto va a alterar en alguna oportunidad el tema de sangrado. No, lo único que va a hacer es, le va a garantizar de repente el no usar un uterotónico adicional. Y de repente ustedes me dirán, pero por ejemplo, este bolo que utilizaron en ese estudio fue de 5 unidades, 5 unidades de oxitocina. Entonces me dirán, de repente 5 ha sido muy poco, o de repente ese es el punto de corte. No, y en realidad hay bastantes estudios en los cuales ya la evidencia arroja de que podemos utilizar dosis menores de oxitocina. Y por ejemplo tenemos este otro estudio randomizado, en el cual pues se usa el famoso algoritmo de los 3. ¿Qué significa esto? Que el médico anestesiólogo utiliza 3 unidades de oxitocina en bolo, evalúa cada 3 minutos, ¿no?, el tema de la contracción uterina, y bueno, tiene la potestad de utilizar hasta 3 uterotónicos adicionales, y tiene una infusión de más o menos oxitocina a 3 unidades por hora, ¿no?, que más o menos es la dosis que utilizamos nosotros, ¿no?, que es más o menos 45 miliunidades, si mal no recuerdan, de la infusión que siempre utilizamos. Y es seguro, este protocolo es seguro, y en realidad no hay diferencias de utilizar solamente oxitocina o solamente oxitocina en infusión. Por lo tanto, este protocolo en particular a mí me llama mucho la atención, ¿no?, porque su protocolo es, ya, te sale el bebé, bueno, empiezan con la hístero, colocan la oxitocina, y a los 3 minutos el médico anestesiólogo le pregunta, ¿está contraído o no está contraído? Si está contraído, quedó todo ahí. Si no está contraído, entonces le coloca 3 unidades más. En 3 minutos más le pregunta, ¿está contraído o no está contraído? Si no está contraído, le coloca 3 unidades más, ¿no? Claro, es un protocolo. A mí particularmente me llama mucho la atención. Para mí uno de los factores más importantes dentro de la cirugía obstétrica es la rapidez. No tanto la velocidad, sino la rapidez con la cual uno puede primero resolver algún tipo de emergencia y segundo, cerrar el útero y resolver la hemorragia en ese momento, ¿no? No estoy tan seguro si me demoro tanto en verificar esto, porque son minutos, son segundos que son muy importantes, y como van a ver en la próxima charla, una T que siempre se olvida a la gente es la más importante, creemos, que es el tiempo. Entonces, pero lo que demuestra ese estudio no es tanto eso, ¿no? Lo que demuestra es que dosis en bolo de 3 unidades son tan efectivas como dosis de infusión de soluciones pues con 30 unidades, como habíamos conversado, y de infusiones de velocidades de 50 mil unidades por minuto, ¿no? Entonces, estemos tranquilos, ¿no? Si usted no coloca de repente la infusión, puede trabajar bien. Si usted coloca la infusión, recuerde que la infusión solamente le va a disminuir la chance de utilizar otro uterotónico, pero no le va a resolver la hemorragia obstétrica. Entonces, no recaiga toda su confianza en una sola molécula, ¿no? Tenga usted siempre a la mano otras moléculas y tenga usted a la mano otras opciones quirúrgicas. Entonces, solamente para resumir, ¿no? Lo ideal pues es que usted utilice más o menos para el parto un bolo de 10 unidades intramuscular, ¿no? Esto ya está manejado pues por el manejo activo de trabajo de parto, con una infusión entre 30 a 45 mil unidades por minuto, ¿no? Que recuerden que esto lo obtenemos más o menos con 3 ampollas diluidas en un cloruro, ¿no? Y para la cesárea usted tiene pues también la posibilidad de utilizar un bolo, ¿no?,
de 10 unidades, pero de preferencia intramuscular, ¿no? ¿Por qué? Porque esto le va a disminuir la posibilidad de efectos adversos, ¿no? Le va a disminuir la posibilidad de hipotensión, de taquicardia, de esta angina que a veces los médicos anestesiólogos están muy al pendiente, si es que quiere utilizar dosis pues grandes, ¿no? Pero si usted quiere utilizar dosis pequeñas y dosis en endovenoso, entonces puede utilizar tranquilamente desde las 3 unidades hasta las 5 unidades, ¿no? Siempre diluidas por mililitro, y siempre pues cuando uno lo coloca debe estar entre 30 y 60 segundos, ¿no? Y siempre acompañado de esa infusión. ¿Para qué? Para disminuir pues la posibilidad de utilizar otro uterotónico, ¿no? Recordemos pues que las moléculas necesitan cierta estabilidad. Entonces la estabilidad de la oxitocina es muy buena, ¿no? Tiene un tiempo de duración bastante adecuado. Y por ejemplo, si usted deja la oxitocina pues afuera a temperatura ambiente, prácticamente pues tiene una duración de entre 1 a 2 años, ¿no? Y eso, ¿por qué lo digo, no? Porque la oxitocina es una molécula muy buena, no necesita refrigeración ya para poder trabajar. Eso es algo muy bueno, no como otras moléculas que vamos a ver más adelante, pero es muy importante, ¿no? Porque inclusive si ya sobrepasa los 30 grados centígrados, debe de saber pues que la estabilidad disminuye, y podría llegar solamente pues hasta una estabilidad de una semana en ambiente con temperaturas de hasta 40 grados centígrados, ¿no? Entonces es probable, si usted hace un mal almacenamiento de sus fármacos, puede disminuir también la estabilidad y por lo tanto la función de la molécula. Otro grupo que es muy importante que también dominemos son los derivados de los alcaloides de ergot, ¿no? Y aquí tenemos pues a estos dos derivados, que son la ergometrina y la metilergometrina, ¿no? Recordemos que también dentro de la familia de estos derivados del ergot está también la bromocriptina, que también es muy conocida por todos nosotros. Entonces lo que ustedes deben de saber pues es ¿por qué utilizamos estas dos moléculas, ¿no? La ergometrina y la metilergometrina? Si bien es cierto, pues tienen actividad uterotónica, deben de conocer pues que los derivados del alcohol también tienen efectos sistémicos, es decir, tienen efectos de vasoconstricción muy fuertes, que inclusive en algunos casos puede llevar hacia lo que se denomina el ergotismo, ¿no? El ergotismo es básicamente pues un efecto adverso muy grave, en el cual pues las arteriolas ya distales se cierran y ocurre necrosis, ¿no? De miembros inferiores y superiores distales. Entonces, ¿por qué utilizamos estas dos moléculas que son derivados pues amidas? ¿Por qué? Porque tienen la mayor capacidad de contracción uterina, pero con la menor respuesta vasoconstrictora sistémica. Entonces es muy importante tener eso claro, y recordamos pues que el mecanismo de acción de estas dos moléculas en realidad es bien disperso, ¿no? No son dependientes, ojo, de los receptores de oxitocina. Punto número 1. Es decir, que no van a competir con la oxitocina. Punto número 2. Sí dependen de los canales de calcio. ¿Por qué? Porque si usted da nifedipino, sí va a haber una disminución del efecto de esta molécula. Punto número 3. No existen receptores de estas moléculas. Entonces, se asume y dentro de los estudios se ve pues que cuando usted usa otros receptores como los receptores alfa-adrenérgicos o los receptores 5-HT2, va a ver pues que esta molécula recién va a tomar la acción. Y en segundo lugar, si usted junta oxitocina con estas dos moléculas, va a ver que la respuesta va a ser la misma, ¿no? Probablemente, ¿por qué? Porque la oxitocina quizá al interactuar ya no va a encontrar el calcio para poder hacer el efecto en el miocito, ¿no? ¿Y dónde es que básicamente actúa esa molécula? Es en las fibras más antiguas de la embriología del útero, que es dentro del útero, las fibras musculares que están más adentro, que se conoce como el arquimiometrio, es donde actúan pues estas dos moléculas como la ergometrina y la metilergometrina. En cambio, la oxitocina actúa en las fibras musculares más distales, que es el neomiometrio. Por lo tanto, pues probablemente la contracción pues de estas moléculas sea como siempre se les ha descrito, ¿no? Una contracción tetánica que hace pues de que el músculo prácticamente no se relaje, y eso da el efecto compresor de los vasos. Pero aquí es muy importante la estabilidad. Esta molécula, si usted no la sabe almacenar bien,
va a tener problemas. Si usted deja la ampolla de Ergotrate a la luz y a una temperatura más o menos de ambiente, es probable que pierda básicamente pues todo efecto activo de la molécula. Si usted hace eso, más o menos entre un 2 al 15% únicamente de la ampolla es lo que queda de remanente del ingrediente activo. Pero si usted igual la deja a la temperatura de ambiente, pero si no le da la luz, entonces tiene más cantidad de ingrediente activo. Pero si usted además lo coloca en un refrigerador, entonces va a tener mucho más posibilidades de tener ingrediente activo. Por lo tanto, los derivados como la ergometrina y la metilgrometrina necesitan estabilidad, necesitan almacenamientos ya bien determinados, y por lo tanto estas ampollas tienen que ser de preferencia refrigeradas y de preferencia colocadas pues en ambientes sin o con poca luz. Como ya habíamos mencionado, estos datos son muy importantes para que usted pueda disponer del medicamento con la mayor cantidad de ingrediente activo, porque lo contrario usted está colocando simplemente pues un placebo, ¿no? Y no va a encontrar el efecto esperado. El inicio de acción es súbito y se acompaña pues de este espasmo uterino, ¿no? Que parece ser debido a una sucesión de contracciones tan rápidas que el órgano como un todo no tiene tiempo de relajarse, y eso explicaría su inicio de acción, que es inmediato. Si usted lo coloca vía intermuscular, el inicio de acción va entre los 2 a 5 minutos. Y si usted lo da vía oral, más o menos va de 5 a 10 minutos. Sin embargo, recordemos que la vía oral es una pésima vía para el uso de ergometrina. ¿Por qué? Porque el porcentaje que uno absorbe de esa molécula es verdaderamente pequeño. Si usted va a considerar el uso de ergometrina en endovenoso, debe considerar una infusión lenta de al menos 60 segundos para disminuir la posibilidad de vasoconstricción sistémica. El tiempo de vida media de esta molécula, recuerden que es más o menos de 2 horas, por lo tanto tiene una gran ventana de acción, y quizá el efecto adverso más frecuente que siempre se describe y es debido a la vasoconstricción es la hipertensión. Existen otros efectos adversos que en realidad son más raros, como los espasmos arteriales coronarios, el infarto agudo de miocardio, edema cerebral, convulsiones, pero están descritos, ¿no? Y esto se disminuye con el uso pues, del medicamento diluido y de preferencia intramuscular, ¿no? Y si va siendo venoso, recuerden que tiene que ser más o menos en un periodo de 1 minuto. Lo otro muy importante de esta molécula es que su metabolismo pasa por el hígado y pasa por esta enzima, ¿no? El CYP3A4. Y si ustedes recuerdan, ¿existe un inhibidor potente de esta enzima? Claro que sí, es la eritromicina. Entonces recordemos, si usted tiene una paciente que probablemente esté bajo la influencia de la eritromicina, ¿no? A la cabeza, por ejemplo, RPM prematuros, ¿no? Que usted utiliza pues amoxicilina, utiliza ampicilina y utiliza la eritromicina, probablemente pues la droga de elección adicional a la oxitocina no sea pues el ergotrate. Entonces ya tiene que tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque no va a poder aprovechar todo el potencial de este medicamento específicamente de ese tipo de pacientes. Por lo tanto, tengan bastante cuidado y tengan pues más opciones para estos casos. Finalmente, las 2 moléculas o las 3 moléculas que quiero conversar son el misoprostol, que ya hay bastante evidencia al respecto. Hay un libro que está publicado por la FLASOG. Ya se sabe pues que es una molécula segura, es una molécula que sirve y es una molécula que es ideal para sitios en los cuales no se dispone, por ejemplo, de otras moléculas como la ergometrina, como la carbetocina, y solamente se dispone con la oxitocina, ¿no? Inclusive, bueno, la mayor cantidad de estudios ha sido pues en población en las cuales no hay un personal de salud entrenado. Por lo tanto, pues tampoco saben colocar una droga, ¿no? No saben colocar oxitocina y por lo tanto se da misoprostol y resulta efectivo para manejo de hemorragia y resulta efectivo para otras circunstancias. Sin embargo, si usted dispone pues, de personal de salud y trabaja en un nivel de tensión adecuado, entonces debería ser una droga adicional que tenga en su arsenal. Sabemos pues que la concentración plasmática es la más grande cuando usted utiliza la vía sublingual, ¿sí? Eso está bien establecido. Los niveles séricos son más o menos estables durante las 2 primeras horas de uso, de preferencia pues en la vía vaginal, comparado pues a la vía rectal. Puede ser que cuando utilizan a veces misoprostol interrectal
en realidad no sabemos cuán efectivo sea, ¿no? Probablemente si usted no lo coloca también le va a ir bien con su paciente, ¿no? Y cuando hablamos sobre pues la capacidad contráctil de esta molécula, vamos a ver que la vía sublingual es la que más está asociada pues, a contracciones uterinas, que quizás sean las que le van a dar solución a su necesidad de que el útero esté bien contraído, ¿no? La vía sublingual tiene inicio de acción más rápido, que es por debajo de los 2 minutos, con una concentración pico de más o menos a los 30 minutos, y la vía oral es de 3 a 5 minutos, ¿no? Por eso que la indicación es en casos de hemorragias, en caso de que usted necesite una acción rápida, tiene la opción de ir a la vía sublingual, ¿no? Los efectos adversos que ustedes ya lo conocen y dominan mejor que yo, el temblor, la fiebre, la diarrea, el dolor abdominal, son bastantes comunes y van a ser dosis dependientes, ¿no? Por eso que siempre hay que hablar bien con la paciente y explicarle por qué podría pasar alguno de estos efectos. La dosis que ya ustedes conocen y que ya está publicada en varios sitios es, si usted pues necesita un uterotónico adicional, entonces la profilaxis debería ser con 600 microgramos vía oral y el tratamiento debería ser con 800 microgramos vía sublingual. Las dos últimas moléculas, que es la carbetocina no es otra cosa que usar prácticamente 4 veces oxitocina, es decir, tiene 4 veces el tiempo de vida media, tiene 4 veces la potencia de oxitocina, y actualmente estamos utilizando pues carbetocinas que son estables al medio ambiente, ¿no? La primera generación de carbetocinas salió que necesitaba pues una refrigeración muy intensa. Por lo tanto, actualmente ya se tiene pues la molécula más estable y se puede utilizar de manera mucho más segura, y tiene un tiempo de vida media, como ya hemos comentado, de casi 40 minutos, ¿no? La estabilidad más o menos actualmente pues con las nuevas drogas, si usted la deja al tiempo de ambiente, más o menos es 3 años, ¿no? Y esa no necesita pues refrigeración, no necesita tampoco que esté bajo los efectos de la luz. El inicio de acción es muy rápido, a los 2 minutos prácticamente, vía endovenosa, tiene contracciones sostenidas 6 minutos y contracciones rítmicas más o menos por 1 hora. La vía intermuscular tiene un inicio de más o menos de 3 minutos, con contracciones uterinas sostenidas 11 minutos y rítmicas por 2 horas, ¿no? Entonces ahí tiene pues esa posibilidad. Ya está demostrado pues, que la carbetocina, que es estable, que es la nueva carbetocina, es muy eficaz para prevenir la hemorragia obstétrica, y es tan eficaz pues, que utilizar algunos otros medicamentos. La dosis de 100 microgramos puede ser intramuscular o endovenoso. Y finalmente, una molécula que siempre da mucha polémica, ¿no? Y es algo que sí quiero compartir con ustedes, es el ácido tranexámico, ¿no? El ácido tranexámico, recuerden que inhibe el proceso enzimático de destrucción del fibrinógeno y la fibrina por la plasmina, ¿no? Debemos de saber pues que ya está demostrado que el uso de ácido tranexámico sí sirve, y el uso de ácido tranexámico debe de estar más o menos dado de esta manera: 1 gramo endovenoso, ¿no? Siempre diluido en casi 10 mililitros, ¿no? de solución. La velocidad debe ser más o menos alrededor de 1 minuto, ¿no? Se debe colocar este medicamento, y se puede dar una segunda dosis, ¿no? Siempre y cuando haya una persistencia de sangrado en los siguientes 30 minutos, o si existe un resangrado pues dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Entonces ya se sabe pues que el medicamento es muy efectivo y disminuye hasta en un 19% la posibilidad de muerte materna por sangrado, ¿no? Y también pues va a ayudarnos básicamente en lo que es sangrado, ¿no? Que es pues el punto más importante, y ese es el estudio Woman que también se les dio. En realidad es uno de los estudios más bonitos, tiene bastante parte estadística que es muy bonita, pero que sí pues demuestra en una población bien grande, ¿no? Ojo que esa población fueron casi 20.000, ¿no? 10.000 para el grupo de ácido tranexámico con 10.000 para el grupo placebo, en la cual se demostró que sí disminuye la muerte materna por sangrado. Ahora, también había bastantes preguntas con respecto a si había algún medicamento que yo puedo utilizar para prevenir, ¿no? que haya mucho sangrado. Hay un grupo francés que se dedicó a ver este tema con respecto al ácido tranexámico, y se vio pues en ese estudio el uso de ácido tranexámico para prevención, ¿no? Para prevención de parto vaginal, y se vio pues que cuando usted hace uso de ácido tranexámico, ¿no?
eh, el, no hubo diferencias prácticamente significativas con respecto a la hemorragia postparto ni a la estimación visual de la hemorragia. Por lo tanto, en realidad, pues el uso de ácido tranexámico en parto vaginal no está indicado, no va a prevenir nada, no le va a ayudar en nada, por lo tanto no lo use, porque no va a hacer la diferencia. Hasta ahorita no hay un régimen que haga la diferencia en parto vaginal. Y cuando usted usa pues el ácido tranexámico ahora para prevenir la pérdida de sangre en cesáreas, va a ver que pues en realidad el uso de ácido tranexámico para este estudio en particular puede llegar a disminuir hasta un 16% la posibilidad de hemorragia postparto. Ahora, es muy controversial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el estudio está, ¿no? La parte estadística está, uno de las limitaciones y uno de los puntos en contra de ese estudio en particular cuando uno lo revisa es que cómo hicieron la cuantificación de la hemorragia y lo hicieron de manera visual. Entonces hay una limitación muy importante porque tranquilamente si para el doctor Posada le parece pues que ha sangrado 800, de repente al doctor Yanke le parece que ha sangrado 500, ¿no? Generalmente siempre intentamos colocar pues, cifras que no sean muy altas, ¿no? A veces no somos conscientes de la importancia de lo que es la cuantificación de hemorragia, y a veces siempre decimos, ¿no? Parto vaginal, ¿cuánto sangró? 300. Parte de cesárea, ¿cuánto sangró? 500. O sea, todas las pacientes sangran igual prácticamente, ¿no? 500 o 600. Y eso está mal, ¿no? En realidad, cuando si usted lee, ¿no? Acá, y usted revisa este artículo y ve solamente el grupo que fue pues a estimación gravimétrica, que es una estimación un poco más exacta, va a ver que no existe diferencia en cuanto al uso de ácido tranexámico para prevención de hemorragia postparto. Sin embargo, de todas maneras, si usted ahorita tenemos evidencia, ¿no? que el uso de ácido tranexámico dentro de un contexto de cesárea y hemorragia postparto sí debe ser utilizado, y eso la evidencia más grande es la del estudio WUMA. Pero si usted va a utilizar el ácido tranexámico como prevención de hemorragia postparto, probablemente no tenga tampoco mayores resultados, ¿no? Por eso que cuando a la pregunta que siempre colocan de ¿existe una manera de prevenir la hemorragia postparto con un fármaco? No existe. Ojo, no existe. El uso de ácido tranexámico está demostrado solamente en pacientes en los cuales se hace la cesárea y se está objetivando que el sangrado es evidentemente mayor de 500, o sea, ya se demuestra que hay una hemorragia postparto, y en esa paciente se debe colocar ácido tranexámico porque sí, efectivamente va a disminuir el volumen de sangre comparado a que no le administremos nada. Finalmente, recordar después que las revisiones sistemáticas son como tales revisiones sistemáticas de la literatura, y que existen pues muchas publicaciones con respecto a úteros distintos y distintas combinaciones de uterotónicos, y que pues también ustedes tienen esa información en la cual si usted necesita un uterotónico para prevenir hemorragia postparto, puede utilizar cualquiera de lo que hemos conversado, siempre y cuando ustedes tengan pues la peculiaridad de cada uno de ellos, ¿no? O sea, cualquier uterotónico es mejor a nada o a un placebo. Y si usted de repente quiere algo mejor que la oxitocina, de repente, ¿no? Aunque la oxitocina es una molécula genial, pero usted necesita algo más o quiere estar más seguro de que le va a hacer efecto, puede utilizar cualquiera de estas tres combinaciones: o la ergometrina con oxitocina, que se llama el Syntocin, ¿no? 0.1 microgramos con 5 unidades, puede utilizar la carbetocina o puede utilizar el combo misoprostol con oxitocina. Solamente estos tres combos son los que están demostrados que son, entre comillas, mejor que la oxitocina para disminuir la cantidad de sangrado y prevenir la hemorragia postparto. Era todo lo que tenía que conversar con ustedes. Le agradezco por su paciencia y si hubiese alguna pregunta estoy dispuesto a responder. A ver, vamos a ver. Dice, ¿la ergometrina bioral no es muy efectiva? No, en realidad no es efectiva para el manejo de la hemorragia postparto, ¿no? Recordemos que el tiempo de acción de la ergometrina bioral pues es más allá de la hora, ¿no?
y el porcentaje de este fármaco que se absorbe depende del pH del estómago, ¿no? Y varía entre un 10 hasta un 20%. Dice, ¿cuántas veces se le puede administrar el Botrate? En realidad una sola vez, ¿no? La dosis de 200 microgramos o 0.2 miligramos. ¿Por qué? Porque recuerden que el tiempo de vida media de esta molécula son 2 horas, ¿no? Entonces tiene 2 horas en las cuales, por más que le metas más el Botrate, no va a haber ningún cambio en realidad. Y lo otro que decía, ¿la institución cuenta con carbetocina? No, al menos en mi hospital, que es el hospital de Valiati, no tenemos de manera rutinaria, ¿no? Pero es que tampoco la necesitamos, ojo doctores, o sea, la idea es utilizar los recursos que tenemos, ¿no? Claro, si bien es cierto, es prácticamente mucho mejor 4 veces oxitocina, pero ojo que la oxitocina sola va muy bien, ¿no? Entonces no es una necesidad, ojo, ¿no? Claro, para algunos casos podría ser, ¿no? De repente pacientes con muchos factores de riesgo que ustedes ya saben que van a sangrar y ustedes quieren estar más seguros, definitivamente sí. Pero en un paciente de bajo riesgo no hay necesidad de utilizar carbetocina. ¿La carbetocina es preventiva o ya como tratamiento? No. Como ustedes habrán visto en la última diapositiva, la revisión Cochrane define claramente que la carbetocina es como preventiva de hemorragia postparto, ¿no? Definitivamente como preventiva de hemorragia postparto. Eso sí, porque recuerden que la carbetocina tiene un inicio de acción más lento que la oxitocina. No es tan rápida como la oxitocina, ojo. Entonces, si usted tiene una hemorragia postparto y ya establecida, es mejor utilizar su protocolo de oxitocina, ¿no? Ahora, si usted dispone de la carbetocina, mientras usted coloca el bolo de la oxitocina, puede utilizar la carbetocina, claro que sí.